Amigos, amigas, qué placer volver a compartir con ustedes un miércoles más de Verde País, un programa en donde podrás informarte, aprender sobre el ambiente, el ecoturismo de nuestro querido Ecuador. No te pierdas y únete a nuestra comunidad de oyentes comprometidos en la conservación de nuestro planeta. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Verde País TV Radio. Además, quiero contarte que nuestro programa va a contar con la participación de expertos y especialistas en temas ambientales, de turismo y de cultura, quienes nos brindarán información súper valiosa para que podamos aportar y contribuir al cuidado de nuestro planeta. Y lo mejor de todo, que lo podemos hacer de una manera amena y divertida para que disfrutes mientras aprendes. Así que ya lo sabes, si quieres mantenerte informado y seguir contribuyendo con el cuidado de nuestro planeta, quédate en nuestra sintonía de Verde País, que te invitamos a disfrutar de este programa que te llenará de conocimiento y mucho entretenimiento. Amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Verde País. Hoy hablaremos de un tema muy importante, las aves urbanas en la mitad del mundo. ¿Sabías tú que existe un programa de aves urbanas en nuestro país? Pues te cuento que sí. Este programa se originó en México y es impulsado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad, el mismo que comprende un conjunto de actividades cuya finalidad es promover el interés y la participación en la observación de aves para brindar opciones recreativas a personas que viven en la ciudad. En nuestro país, el PAU, el Programa de Aves Urbanas, es una red de educadores ambientales que promueven la observación y conservación de aves y de la naturaleza. Así que si estás interesado en aprender un poquito más de cómo cuidar a nuestro planeta de una manera diferente, sigue escuchando 100.9 FM Radio Cultura en tu programa Verde País. En nuestro segmento Las Voces del Turismo nos acompaña Osvaldo Ponce, representante del programa de aves urbanas de Quito. Osvaldo es magíster en turismo sostenible, experto en aviturismo. Como dato podemos resaltar que sus fotografías son utilizadas para estudios científicos y material educativo sobre la conservación de aves en el país. Osvaldo, bienvenido al programa Verde País. Un placer tenerte en nuestros estudios. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos los radioescuchas. Estoy muy contento de compartir con ustedes estos momentos para hablarles un poquito de la importancia de las aves, de cuidar la naturaleza, y estamos en el segmento de turismo, y lo maravilloso es que se pueden hacer actividades turísticas que son respetuosas con el ambiente. Eso se llama el turismo sostenible. Está totalmente al otro lado, 180 grados del turismo que solo busca la explotación de un recurso natural y la explotación muchas veces de la gente. Aquí lo maravilloso del aviturismo en nuestro país es que Ecuador es una potencia en aviturismo. Imagínense un país tan pequeñito como el nuestro está en los primeros puestos de el número de especies de aves según el Comité Ecuatoriano de Registros Ornitológicos. El año pasado la cuenta de aves o de especies de aves en Ecuador llegó a 1.722 especies. Una gran variedad. Una variedad enorme. Si pensamos que todo Norteamérica y posiblemente en Norteamérica, no tengo el número exacto, pero son aproximadamente unas 900 especies, y un número un poco menor en Europa. Y si comparamos el área de Ecuador comparado con la suma del área de Norteamérica y de Europa Occidental, somos tan solo el 1.3% del área, y tenemos muchísimas más especies. Entonces imagínense esa bendición. Claro que sí, o sea, el nivel de aves que nosotros tenemos aquí y la cantidad de aves es impresionante las que manejamos nosotros en nuestro país. Pero también el crecimiento urbano ha hecho que el paisaje natural se reduzca y se fragmente, y en ocasiones desaparezca el hábitat natural de las aves. ¿Que esto se provocaría en un futuro largo, mediano, corto plazo, la desaparición de las aves en las ciudades? ¿Tú qué opinas?
Yo creo que estamos no solo en las ciudades ahora, sino estamos en un periodo muy crítico en todo el mundo. Justamente ayer leía un artículo de que ustedes deben haber oído del quilico. Es una hermosa y pequeñita ave rapaz y el nombre es onomatopeico porque su grito parece al nombre común que usamos aquí, quilico. Esta ave vive desde Norteamérica hasta América del Sur al fin. Y leía en un artículo el día de ayer que en Estados Unidos esta ave ha declinado ya el 50% de su población. Y hago la referencia al dato de Estados Unidos porque allá hay más datos científicos. La población de pajareros es mucho mayor. En un censo hace unos años de la entidad encargada de esto en Estados Unidos, determinó que aproximadamente el 10% de la población de Estados Unidos es aficionada a la observación de aves. Aquí estamos nosotros recién empezando y por eso la importancia de estos programas, de estas iniciativas como el programa de aves urbanos. Como mencionaste en la introducción, el programa de aves urbanos se origina en México y luego se suman varios países, se suma Ecuador hace unos pocos meses y ahora contamos con presencia del programa de aves urbanos en 18 cantones. Yo soy el representante aquí del programa de aves urbanos de Quito. Unos grandes amigos, Daniel Arias y Jennifer Romero, son los coordinadores nacionales y nuestro interés es el hacer que más personas de la ciudad gusten de las aves. ¿Para qué? Para que las conozcan, para que las reconozcan, porque hay una diferencia entre conocer. Puedes decir, ese es el pajarito, pero luego cuando le vuelves a ver, ya no sabes cuál era. Entonces, el momento que ya le reconoces, empiezas a valorarle. Y si empiezas a valorarle, empiezas a quererle y ya te interesa su protección. Y las aves son como un puente para involucrar a la gente en la conservación. Siempre hemos oído, desde los 70s oímos, no se cuida lo que no se ama. Esa frase acuñó un activista en África por los 70s, no recuerdo el nombre. Pero si nosotros solo vemos temas de proteger al oso polar o proteger el rinoceronte blanco, nos da pena, sí, queremos hacer algo, sí, pero le vemos lejano, pero no sabemos que en nuestro propio jardín podemos hacer acciones de conservación y de protección a las aves. Y como les decía, las aves son un vínculo, porque por ejemplo, a mí me encantan las arañas, pero si yo hiciera un club de programa de arañas urbanas, posiblemente tendría el único miembro, porque las aves por su belleza, por sus símbolos de libertad, por su colorido, atraen a la gente y se interesan. Pero son especies paraguas. ¿Qué quiere decir? Que si tú proteges a ellas, proteges todo el entorno. Estamos con Osvaldo Ponce, representante del programa de aves urbanas en Quito. Damos la cordial bienvenida a Eduardo, compañero de Verde País, que nos acompaña en estudios. Eduardo, ¿cómo estás? Bueno, amigas, amigos de Verde País, del sonido de la naturaleza, Osvaldo, qué gusto tenerte acá y Un gusto. poder más que nada conversar. Gracias también porque estamos vinculándonos nuevamente y bueno, siempre hemos estado trabajando desde afuera, haciendo investigaciones, haciendo trabajos. Bueno, este tema de las aves realmente es apasionante, no solo por lo que tú dices, Osvaldo, de que ahora tenemos nosotros en nuestra ciudad, tenemos que aprovechar también y deberíamos aprovechar el que todavía tenemos espacios verdes, todavía tenemos arbolitos, por ejemplo, muchas casas todavía tenemos plantitas y todo, pero hay un tema que a mí me llama la atención justo con esto de las aves urbanas. Si bien es cierto, la observación, por ejemplo, cada vez se ve menos, ¿no? Así es. Porque, por ejemplo, en el jardín de la casa de mis padres, sí se veía muchas veces el colibrí, por ejemplo, ¿no? El picaflor, el famoso picaflor, claro. Y ahora es muy escaso, ¿no? Justo el fin de semana yo estaba
Parque Bicentenario y me quedé un momento observando, admirando el árbol de la recama, que antes había mucho en Quito, pero ahora prácticamente yo lo he visto solo en el Parque Bicentenario. Pero es eso mi preocupación. ¿Cómo está el tema de contrarrestar, digamos, nosotros contrarrestar el tema del crecimiento también digamos, de las ciudades, de las casas, o sea, las construcciones, ¿no? ¿Cómo hacer para que los jóvenes, porque ahora tú a un niño le dices, mira, te dicen, por los dibujos lo ven el picaflor, el colibrí, pero ¿cómo hacer para que los jóvenes, para que en este caso las entidades también educativas vinculen y amplíen eso hacia los jóvenes, hacia los niños? ¿Cómo hacerlo? Yo creo que hay que empezar siempre y en la educación de los niños, y así yo les crié a mis hijos, hay que educar con el ejemplo, porque es muy fácil hablar, pero no es tan fácil hacer. Entonces, pensemos, estabas tú comentando de que cada vez se ven menos aves en los entornos urbanos. Y es increíble, pero la gente a veces prefiere tener más espacios encementados, posiblemente ven las consecuencias inmediatas y no, pero todas las cosas tienen una cadena de consecuencias. Es decir, tienes lo inmediato que ves y que parece lo obvio y lo lógico, pero tienes muchos pasos más allá que no se ven. Entonces, por ejemplo, yo encemento mi casa y a lo mejor no tengo que barrer hojas, ¿no es cierto? Pero no se ve, no se ve ni se piensa que la diferencia entre un patio encementado y un patio de tierra es inclusive una prevención contra inundaciones. Es el permitir que nuevamente el agua subterránea vuelva a tener sus niveles adecuados, y es evitar que cuando llueva caigan montones de aguas en poco tiempo. Pero tienes que trabajar, o sea, tienes que limpiar, tienes que hacer, y la fácil es hacer menos. Aquí como una comparación, ustedes no sé si habrán oído el concepto de jardines japoneses. El jardín japonés, o lo que se conoce en este lado, porque supongo que si una persona japonesa me está escuchando, a lo mejor también. A lo mejor sí, a lo mejor tenga una información más exacta y yo esté equivocado, pero los jardines japoneses están decorados principalmente con piedras, en donde no se permite el crecimiento de plantas, y ahí está, en esa simplicidad que también puede ser bello en ciertos ambientes. Pones las piedras, pones, como tú dices, un bonsai, y estéticamente puede quedar muy hermoso. Pero si eso ampliamos a una magnitud en que todos los jardines usen piedras o cemento y decoren, se pierde un montón de temas positivos, lo que les decía, el tema de absorción de agua. Y al tener plantas, plantas, especialmente plantas silvestres, damos de alimentar a insectos. Las mariposas van a poner sus huevos, van a salir las orugas, las aves van a comer esas orugas. Y me llamó también la atención cuando me enteré que en Alemania prohibieron en las casas, y fíjense que no estamos hablando de una sociedad totalitaria donde hay un régimen que ordena y les dice a todos lo que hagan o lo que no hagan en espacios públicos o en espacios privados. Estamos hablando de Alemania. Alemania sacó una regulación que prohibía a las personas tener en sus jardines privados, seguir implementando jardines japoneses. ¿Por qué? Porque eso no promueve la biodiversidad. Entonces, y es increíble también que aquí, voy a hablar un poquito en el PAU, en el programa de aves urbanas, lo que tratamos es de involucrar a la gente para que tenga un espacio de esparcimiento, pero también aprenda y conserve tanto las aves como la naturaleza. Pero uno de los puntos importantes del PAO es el promover la creación de jardines silvestres.
¿Y qué es jardines silvestres? También, lastimosamente, y digo lastimosamente porque creo que nosotros importamos muchas cosas o muchas modas sin pensar en las consecuencias más allá de lo inmediato, como les decía hace un momento, ¿no es cierto? Entonces, el concepto occidental de jardín estético es el césped cortado muy bajito y los árboles, y muchas veces podados los árboles con formas geométricas. A mí me sabe, cuando voy por la calle veo una casa que no tiene un árbol, sino tiene un cono, o no tiene un árbol, sino tiene una esfera. A mí me da pena por el árbol. Entonces está mutilado, está cortado, siguiendo una estética simétrica. Entonces, pero estas estéticas simétricas se olvidan de un componente importantísimo. Entre césped y árbol debe haber vida. Y eso es un montón de plantas arbustivas que dan refugio, dan alimento y dan sombra, no solo a las aves, Claro, sino a un montón insectos, de claro. insectos. Pero dentro de la ciudad, que nosotros vivimos dentro de una ciudad, ¿cómo nosotros podemos crear un jardín nativo? ¿Qué especies de plantas nosotros podemos sembrar para atraer a los pajaritos, para que la biodiversidad de las aves pueda seguir creciendo? Aquí tenemos también, yo también pertenezco a otro colectivo que se llama Jardines Silvestres. Ahí se promocionan y se ayuda también con algunas semillas, pero yo voy un poquito más allá. Entonces, estábamos hablando del jardín convencional, ¿no es cierto? Entonces, este jardín convencional posiblemente va a tener flores hermosas, qué sé yo, un girasol, pero el girasol no es de aquí. O un geranio, a pesar de que es la flor emblemática de Quito. Es una flor que no tengo certeza, pero hay mucho en Europa y soporta temperaturas muy frías, entonces, pero no es una planta local. Entonces, siempre hay este dilema, ¿no? De que satisfago la... Amigas y amigos, estamos ya nuevamente aquí con Osvaldo Ponce, hablando de este tema apasionante también de las aves, de este colorido y sonoro, porque es interesante quienes tenemos la oportunidad todavía de vivir cerca donde hay espacios, ¿no? Donde uno se despierte, todavía escucha el sonido de los pajaritos, puede observar todavía a veces las abejas, en fin. Pero vamos cerrando, Osvaldo, es decir, o sea, no solamente tu mensaje de conciencia hacia la gente, sino también el compromiso que nosotros siempre buscamos que quienes nos escuchan aquí a través de Radio Cultura FM, en el programa del país y como comunicadores ambientales enfocados en esto de la educación ambiental también. El compromiso, ¿cómo podemos hacer que la gente se comprometa? ¿Cómo podemos llamar a esto? Yo creo que es un buen camino el unirse al programa de aves urbanas. Nos pueden buscar en las redes Pau Quito, Pau Ecuador.